Hola mis queridos, mi nombre es Esperanza. Tengo 71 años y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco. Hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa pero también la más liberadora de mi vida, donde mi esposo fingió tener cáncer por 15 años completos para poder vivir tranquilamente con su amante. Y cuando lo descubrí... ¡Ay, Dios mío! No van a creer lo que hice. Pero antes de empezar, quiero pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal y comenten de qué estado nos están viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir contando mis historias a más gente que tal vez esté pasando por algo similar. Mis queridos, prepárense un cafecito bien caliente, pónganse cómodos porque esta historia va a ser larga, pero créanme que vale la pena escucharla hasta el final. Es una historia que tardé muchos años en poder contar, porque el dolor era muy grande. Pero ahora que ya pasó todo y que estoy en paz, quiero que ustedes sepan que nunca, pero nunca es tarde para defender nuestra dignidad y reconstruir nuestra vida, sin importar la edad que tengamos. Lo que les voy a contar pasó durante 15 años de mi vida, desde mis 26 hasta mis 41 años, los años donde una mujer está en la plenitud de su vida, pero ya empieza a preocuparse por el futuro de su familia. 15 años en los que me sacrifiqué día y noche, cuidando a un hombre que me hacía creer que se estaba muriendo de cáncer, mientras él se escapaba cada que podía para estar con otra mujer. 15 años en los que trabajé doble para mantener la casa y pagar supuestos tratamientos médicos que nunca existieron. 15 años en los que me negué oportunidades de ser feliz, porque pensaba que mi deber era estar al lado de mi esposo enfermo. Fíjense, la mentira más grande de mi vida duró exactamente 15 años, 4 meses y 18 días. Sí, los conté todos cuando me di cuenta de la verdad. Y cuando finalmente descubrí todo, cuando me enteré de que Roberto, mi esposo de entonces 17 años de matrimonio, había estado fingiendo una enfermedad terminal solo para poder tener una doble vida. Algo se rompió en mí, pero también algo se despertó. Una fuerza que no sabía que tenía. Una determinación que me sorprendió hasta a mí misma. Ahora viene la parte donde les voy a contar cómo empezó todo esto. Pero también les adelanto que esta historia tiene un final que jamás se hubieran imaginado. Porque resulta que cuando una mujer de mi edad descubre que la han estado engañando de la manera más cruel posible, ya no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Y lo que hice para vengarme... Bueno, eso lo van a tener que escuchar hasta el final. Para entender bien esta historia, tengo que llevarlos conmigo al año 1976, cuando yo tenía apenas 22 años y Roberto 25. Nos conocimos en una fiesta de 15 años en la colonia americana, aquí en Guadalajara. Yo trabajaba en una tienda de telas en el centro y él era chofer de camiones de carga. Era un hombre guapo, moreno, con unos ojos verdes que me enamoraron desde el primer momento. Tenía esa sonrisa que te hacía sentir que eras la única mujer en el mundo. Ya saben cómo son algunos hombres cuando quieren conquistar. Mi familia no era rica, para nada. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba de albañil y mi mamá lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera. Vivíamos en una casita de 2 cuartos en la colonia Oblatos, donde todos nos conocíamos y donde los chismes volaban más rápido que las moscas en tiempo de calor. En esa época una mujer de 22 años ya se consideraba quedada si no tenía novio formal. Así que cuando Roberto me pidió que fuera su novia, yo me sentí la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos en 1978, el 15 de septiembre, el día de la independencia. Recuerdo que mi mamá decía que era de buena suerte casarse ese día porque íbamos a ser libres y felices como México. Qué ironía más grande, ¿verdad? Porque resultó que yo iba a necesitar mi propia independencia muchos años después. La boda fue sencilla, en la parroquia del Sagrado Corazón, con unas 100 personas. Roberto se veía guapísimo con su traje gris que había rentado, y yo llevaba el vestido de novia de mi hermana mayor, Guadalupe, que me había quedado perfecto con unos pequeños ajustes. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con mariachi y todo. Recuerdo que Roberto cantó La Malaguena y me dedicó
Amor eterno. Híjole, si hubiera sabido lo que me esperaba. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. No voy a mentir. Roberto trabajaba de chofer para una empresa de transportes y yo seguía en la tienda de telas. Rentamos una casita pequeña en la colonia Santa Teresita, de 2 cuartos y un baño. Pero para nosotros era nuestro palacio. Roberto era cariñoso, trabajador. Llegaba a casa todas las noches y los fines de semana salíamos al tianguis o a visitar a la familia. En 1980 pasaron 2 cosas muy importantes en mi vida. Primero nació nuestro hijo Roberto Jr., mi primer bebé hermoso. Segundo, Roberto consiguió trabajo con una empresa más grande que transportaba mercancía hasta el norte del país, hasta Tijuana y Mexicali. Eso significaba que se tenía que ir por varios días seguidos, a veces hasta una semana completa. Al principio yo estaba contenta porque iba a ganar más dinero. Y la verdad necesitábamos ese dinero extra, porque ahora éramos 3, y yo había dejado la tienda para cuidar al bebé. Durante esos primeros meses después del nacimiento de Roberto Jr., Roberto parecía un padre amoroso y responsable. Cargaba al bebé, me ayudaba con los biberones en las noches, parecía muy emocionado de ser papá. Pero también fue en esa época cuando empezaron los primeros viajes largos al norte. Durante esos viajes, Roberto siempre me llamaba todas las noches desde teléfonos públicos para saber cómo estábamos el bebé y yo. Me contaba de las carreteras, de las ciudades que conocía, de lo cansado que llegaba a los hoteles. Parecía todo muy normal, muy típico de un chofer de largo recorrido. Pero fue en octubre de 1980, cuando Roberto Jr. tenía apenas 4 meses, que Roberto llegó de uno de sus viajes viéndose muy preocupado y triste. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que en su último examen médico de la empresa, los doctores habían encontrado algo raro en sus análisis de sangre. Me dijo que tenía que hacerse más estudios para estar seguro, pero que posiblemente tenía un problema serio de salud. Yo me asusté muchísimo. ¿Cómo no me iba a asustar? Roberto tenía apenas 27 años. Éramos una familia joven con un bebé de 4 meses. Y ahora me decía que podía estar enfermo de algo grave. Le pregunté 1000 cosas. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué doctores lo habían revisado? Él me dijo que todavía no sabía exactamente qué era, pero que tenía que ir a hacerse unos estudios muy especiales a Guadalajara, en el Hospital Civil. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto estuvo muy raro. Se veía preocupado, comía poco, se despertaba en las madrugadas y lo encontraba sentado en la sala, fumando y pensando. Cuando le preguntaba en qué pensaba, me decía que en nosotros, en el bebé, en qué iba a pasar con la familia si él se enfermaba de algo grave. Finalmente llegó el día de los estudios. Yo quise acompañarlo, pero él me dijo que no era necesario, que eran estudios de rutina y que prefería que me quedara cuidando al bebé. Se fue muy temprano en la mañana y regresó hasta la noche, muy serio y pálido. Esa noche me senté con él en la cama y le pregunté qué le habían dicho los doctores. Roberto se quedó callado un rato largo. Después me tomó de las manos y me dijo: «Esperanza, mi amor, tengo cáncer». Se me cayó el mundo encima. ¿Cáncer? ¿Mi Roberto? ¿El papá de mi bebé? No podía ser cierto. Me explicó que tenía cáncer en la sangre, leucemia, pero que era de un tipo que se podía controlar con tratamientos. Me dijo que los doctores le habían dado esperanzas, que si seguía bien los tratamientos podía vivir muchos años normales, pero que tenía que cuidarse mucho y hacer todo lo que los doctores le dijeran. Esa noche lloramos juntos hasta el amanecer. Yo le prometí que íbamos a salir adelante juntos, que yo lo iba a cuidar y que íbamos a luchar contra esa enfermedad como una familia. Roberto me abrazaba y me decía que me amaba, que yo era la mujer más buena del mundo y que él iba a hacer todo lo posible por curarse para estar conmigo y con nuestro bebé. Los siguientes meses fueron terribles. Tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad. Roberto tenía cáncer y necesitaba tratamientos constantes. Como Roberto Jr. era apenas un bebé, no había mucho que explicarle, pero toda la familia sabía de la enfermedad y todos estábamos muy preocupados.
Roberto empezó a ir cada 15 días a Guadalajara para sus tratamientos. Me decía que eran quimioterapias que duraban 2 o 3 días y que después tenía que quedarse otros 2 días para que los doctores vieran cómo reaccionaba su cuerpo. Eso significaba que cada 15 días se ausentaba una semana completa. Al principio yo quería acompañarlo a los tratamientos, pero él no me dejaba. Me decía que era muy duro ver a todos los enfermos de cáncer en el hospital, que él prefería que yo no pasara por eso, que era mejor que me quedara cuidando al bebé y manteniendo la normalidad en la casa. También me decía que los tratamientos lo dejaban muy débil y mareado, y que prefería concentrarse en recuperarse sin preocuparse por mí. Durante los días que Roberto estaba en el hospital, yo me quedaba en casa angustiada, rezando, pidiendo a Dios que lo curara. Iba a la iglesia todos los días con Roberto Jr. en brazos. Le prendía veladoras a San Judas Tadeo. Hablaba con el padre para que lo incluyera en las misas. Toda la familia sabía de la enfermedad de Roberto, y todos estábamos muy pendientes de él. Cuando Roberto regresaba de los tratamientos, llegaba muy débil. Se veía pálido, sin fuerzas, sin ganas de comer. Se acostaba, y yo le llevaba caldos, tés, todo lo que pudiera ayudarlo a recuperarse. También tenía que cuidar sola al bebé mientras Roberto se recuperaba, pero yo pensaba que era mi deber como esposa hacer todo lo necesario para que él se curara. En 1983 nació Alejandra, mi niña hermosa. Para entonces, Roberto ya llevaba 3 años de supuestos tratamientos. Durante mi embarazo, Roberto se veía muy preocupado por mi estado de salud y por cómo íbamos a manejar 2 niños pequeños con él enfermo. Pero también parecía emocionado de tener una hija. Los gastos de la medicina y los viajes a Guadalajara eran muy altos, así que yo tuve que buscar trabajo desde casa. Empecé haciendo costuras, arreglaba ropa y hacía vestidos para las señoras del barrio. También empecé a vender comida, hacía tortas y quesadillas desde muy temprano en la mañana para vender afuera de una escuela. Roberto se sentía muy mal de que yo tuviera que trabajar tanto. Me decía que él se sentía inútil, que odiaba ser una carga para la familia. Yo le decía que no fuera tonto, que para eso éramos esposos, para cuidarnos en las buenas y en las malas, que lo importante era que se curara y que todo iba a valer la pena cuando estuviera bien. Durante 1983 y 1984, Roberto me enseñó algunos papeles del hospital. Eran hojas con el membrete del hospital civil, con fechas de citas y algunas palabras médicas que yo no entendía pero que parecían muy serias. También me enseñó algunas medicinas que traía, unas pastillas muy caras que venían en frascos, con etiquetas de farmacias especiales. Los niños crecieron acostumbrados a tener un papá enfermo. Roberto Jr., que ya tenía 4 años, entendía que papá se ponía malo después de ir al doctor, pero que después se sentía mejor. Alejandra era muy pequeña, pero también aprendió a ser muy cuidadosa con papá cuando llegaba débil del hospital. Todo el barrio sabía de la enfermedad de Roberto. Las vecinas me ayudaban cuando podían, me cuidaban a los niños si yo tenía que salir a trabajar, me llevaban comida cuando sabían que Roberto había llegado muy mal del hospital. Doña Carmen, que vivía en la casa de enfrente, siempre me decía: «Esperanza, eres una mujer muy valiente. Dios va a premiar tu sacrificio». Conforme pasaron los años, Roberto desarrolló toda una rutina muy establecida. Los días después de regresar del hospital, se quedaba en cama. Yo lo atendía completamente. Le daba sus medicinas. Le preparaba comidas especiales. Después de 3 o 4 días, empezaba a sentirse mejor. Se levantaba, ayudaba un poco en la casa, jugaba un rato con los niños. Pero justo cuando ya se veía casi recuperado, llegaba el momento de volver al hospital y todo empezaba otra vez. Esta rutina duró años. Roberto iba cada 15 días a sus tratamientos. Yo lo cuidaba cuando regresaba. Trabajaba día y noche para mantener la casa y pagar los gastos médicos. Y así pasamos toda la década de los 80. En 1985, Roberto me dijo que el doctor le había dado buenas noticias. Su cáncer estaba respondiendo bien al tratamiento, pero que ahora tenía que cambiar a un tratamiento de mantenimiento más largo. Esto significaba que ya no iba a necesitar quedarse internado tantos días,
pero que tenía que seguir yendo cada mes a Guadalajara para revisiones y medicinas nuevas. Durante la segunda mitad de los años 80, la rutina de los tratamientos se volvió aún más establecida. Roberto iba cada mes a Guadalajara por 3 o 4 días, y yo me quedaba sola con los niños, trabajando constantemente para mantener la casa y pagar todos los gastos. Fue en esta época que empecé a notar algunas cosas que me parecían extrañas, pero que yo justificaba porque confiaba completamente en Roberto. Por ejemplo, cuando regresaba de sus viajes médicos, siempre traía ropa muy limpia y bien planchada. Esto me extrañaba porque cuando yo iba al doctor, aunque fuera por unas horas, regresaba con la ropa arrugada y desordenada. También me llamaba la atención que Roberto nunca había perdido peso por los tratamientos. Yo había oído que la quimioterapia causaba pérdida de apetito y que los pacientes generalmente adelgazaban mucho, pero Roberto siempre mantuvo su peso normal, e incluso a veces parecía que había subido algunos kilos. Otra cosa que me extrañaba era que Roberto nunca se quejaba de náuseas o vómitos. Todas las personas que yo conocía que habían tenido quimioterapia hablaban de lo terribles que eran las náuseas, pero Roberto solo me decía que se sentía débil y cansado. En 1989, cuando Roberto Jr. tenía 9 años y Alejandra 6, Roberto me dijo que los doctores habían encontrado algunas complicaciones en su tratamiento. No era que el cáncer hubiera empeorado, pero sí habían aparecido otros problemas relacionados que necesitaban atención especial. Esta noticia me preocupó mucho. Después de 9 años de tratamientos, yo esperaba que Roberto estuviera mejor, no que aparecieran nuevos problemas. Pero Roberto me tranquilizó diciendo que los doctores le habían asegurado que estos nuevos problemas también se podían controlar, solo que ahora tenía que tomar más medicinas y hacerse estudios más frecuentes. Los viajes a Guadalajara se volvieron más largos y más seguidos. Roberto ahora tenía que ir cada 3 semanas y quedarse 4 o 5 días cada vez. Eso significaba que de cada mes, Roberto estaba fuera de casa casi 2 semanas completas. Durante esas ausencias tan largas, yo empecé a sentirme muy sola y agotada. Los niños también empezaron a extrañar más a su papá y a hacer más preguntas sobre su enfermedad. Roberto Jr. me preguntaba por qué su papá llevaba tantos años enfermo, si los doctores decían que se estaba curando. Fue durante esta época que empecé a notar algo muy extraño. Cuando Roberto regresaba de sus viajes médicos, yo notaba que tenía un olor diferente. No era el olor del hospital que yo me imaginaba, sino un olor más dulce, como a perfume de mujer o a jabón muy suave. Al principio pensé que era mi imaginación, o que eran productos de limpieza del hospital, pero el olor se fue haciendo más notorio cada vez. También empecé a notar que Roberto nunca traía apetito cuando regresaba del hospital. Yo siempre le preparaba sus comidas favoritas para recibirlo, pero él me decía que en el hospital le daban muy buena comida y que llegaba muy satisfecho. Esto también me parecía raro porque todos los enfermos que yo conocía siempre se quejaban de la mala comida de los hospitales. En 1990, cuando llevábamos ya 10 años lidiando con la supuesta enfermedad de Roberto, empecé a sentir que algo no estaba bien. No sabía exactamente qué, pero tenía una sensación muy rara en el estómago cada vez que Roberto se iba a sus tratamientos. Era como una angustia diferente. No solo la preocupación normal por su salud, sino algo más profundo, como si intuitivamente supiera que había algo que no me estaba contando. Una tarde, mientras Roberto estaba en uno de sus viajes a Guadalajara, fui a visitar a mi comadre Leticia, que trabajaba como enfermera en una clínica privada. Le empecé a platicar sobre la enfermedad de Roberto, sobre todos los tratamientos que llevaba, sobre los viajes tan largos y frecuentes. Leticia me escuchó con mucha atención y después me hizo varias preguntas que me dejaron pensando. Me preguntó si yo había visto alguna vez los estudios médicos originales de Roberto, si conocía el nombre del doctor que lo trataba, si sabía exactamente en qué área del hospital civil lo atendían. Cuando le dije que no sabía nada de eso, que Roberto siempre manejaba todo él solo, Leticia me dijo algo que me heló la sangre. Esperanza, 10 años de tratamiento de cáncer es mucho tiempo.
La mayoría de las personas o se curan completamente bueno, o no sobreviven tanto tiempo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Leticia se me quedaron grabadas en la mente. Empecé a repasar mentalmente todos los años de enfermedad de Roberto, todas sus explicaciones, todos los detalles que me habían parecido raros, pero que yo había ignorado porque confiaba en él completamente. Los siguientes años, desde 1990 hasta 1994, fueron los más difíciles de toda esta pesadilla. Por un lado, yo seguía cuidando a Roberto y manteniendo la rutina de siempre, pero por otro lado, mi mente no dejaba de darle vueltas a todas las inconsistencias que había empezado a notar. En 1991, Roberto me dijo que el doctor le había dado noticias mixtas. Su cáncer principal estaba bien controlado, pero ahora había aparecido un problema en el hígado, que también necesitaba tratamiento especial. Los viajes se volvieron aún más frecuentes, ahora cada 2 semanas, y Roberto se ausentaba hasta 5 días cada vez. Fue en esta época que decidí empezar a investigar por mi cuenta, pero sin que Roberto se diera cuenta. Comencé con cosas pequeñas, detalles que podía verificar sin levantar sospechas. Por ejemplo, cuando Roberto me decía que tenía cita el martes, yo llamaba al Hospital Civil para preguntar horarios de visita y aprovechar para hacer preguntas generales sobre el área de oncología. La primera cosa extraña que descubrí fue que en el Hospital Civil no había un área de oncología tan especializada como Roberto me había hecho creer. Cuando pregunté específicamente sobre tratamientos de leucemia a largo plazo, me dijeron que ese tipo de casos generalmente se mandaban al Hospital de Especialidades o a hospitales privados en México. Esto me confundió mucho. Si Roberto realmente estaba recibiendo tratamiento especializado para cáncer, ¿por qué no me había dicho que lo habían cambiado a otro hospital? ¿O había estado yendo a otro lugar todo este tiempo y me había mentido sobre el Hospital Civil? En 1992, decidí investigar más profundamente. Un día que Roberto estaba en casa, me fijé bien en las medicinas que tomaba. Anoté los nombres en un papelito y se lo llevé a Leticia para que me ayudara a investigar qué eran exactamente. Leticia consultó sus libros de farmacología y me dijo algo que me dejó helada. La mitad de las pastillas que tomaba Roberto eran vitaminas comunes y la otra mitad eran medicamentos para dolor de cabeza y malestar estomacal. Ninguna de las medicinas que tomaba era específica para tratamiento de cáncer. Cuando Leticia me dijo esto, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo era posible? ¿Roberto me había estado mintiendo sobre sus medicinas también durante 12 años? Esa noche confronté a Roberto de manera muy cuidadosa. Le dije que había estado platicando con Leticia sobre su tratamiento y que ella había comentado que las medicinas que tomaba no parecían ser para cáncer. Roberto se puso muy nervioso y me dijo que Leticia no sabía nada, que cada caso de cáncer era diferente, que sus doctores le habían explicado que su tipo específico de leucemia requería un tratamiento muy especial que no era el convencional. Su explicación sonaba lógica, pero algo en su manera de hablar me hizo dudar más. Roberto se veía demasiado nervioso, como si no se hubiera esperado esa pregunta. También noté que evitaba verme a los ojos mientras me explicaba. Durante 1993 y 1994, puse aún más atención a otros detalles. Me di cuenta de que cuando Roberto regresaba de sus viajes médicos, siempre traía la misma historia, que el doctor le había dicho que iba muy bien, que tenía que seguir con el mismo tratamiento, que no podía relajarse todavía, pero que había esperanzas. Nunca había variaciones en el reporte, nunca había detalles específicos, nunca había cambios en el plan de tratamiento. También me di cuenta de que Roberto nunca hablaba de otros pacientes que hubiera conocido en el hospital. En 14 años de tratamientos constantes, nunca me había contado sobre otra persona con cáncer que hubiera conocido. Nunca había hecho amistad con otro paciente. Nunca había comentado sobre casos similares al suyo. En febrero de 1995, decidí hacer algo que nunca había hecho: seguir a Roberto en uno de sus viajes a Guadalajara. Le dije que tenía que ir al centro a comprar telas para mis costuras y que aprovecharía para hacer algunas compras más. Roberto se fue el martes en la mañana en su camión y yo tomé el camión de pasajeros que salía 1 hora después.
Cuando llegué a Guadalajara, me fui directamente al Hospital Civil. Pregunté en información por el doctor que supuestamente trataba a Roberto, pero me dijeron que no había ningún doctor con ese nombre en el área de oncología. Pregunté por Roberto como paciente, dando su nombre completo y su fecha de nacimiento, pero no había ningún registro de él en el sistema. En ese momento sentí que las piernas me temblaban. Mi esposo no estaba registrado como paciente en el hospital, donde supuestamente había estado recibiendo tratamiento por 15 años. ¿Dónde diablos había estado yendo todos estos años? ¿Qué había estado haciendo durante todos esos días que se suponía que estaba en el hospital? Después de descubrir que Roberto no era paciente del Hospital Civil, salí caminando como zombi. No podía pensar con claridad. Todas las posibilidades que se me ocurrían eran terribles. Tal vez Roberto sí tenía cáncer, pero estaba yendo a un hospital privado y me había mentido sobre el lugar. Tal vez había cambiado de hospital y no me había dicho. O tal vez la posibilidad más horrible de todas. Tal vez Roberto no tenía cáncer y toda esta historia de 15 años había sido una mentira gigantesca. Me senté en una banca del parque que está enfrente del hospital y me puse a llorar. No sabía qué hacer. ¿Cómo iba a regresar a mi casa y seguir fingiendo que no sabía nada? ¿Cómo iba a ver a Roberto a los ojos, sabiendo que posiblemente me había estado mintiendo todos estos años? Decidí quedarme en Guadalajara esa noche y seguir investigando al día siguiente. Me hospedé en un hotel barato cerca del centro y no dormí ni un minuto. Toda la noche estuve repasando cada detalle de los últimos 15 años, cada mentira posible, cada señal que había ignorado. Al día siguiente fui a otros 2 hospitales grandes de Guadalajara para preguntar por Roberto. En ninguno había registro de él como paciente. También fui a varias farmacias especializadas en medicamentos oncológicos para preguntar si conocían las medicinas que Roberto tomaba. En todas me confirmaron lo mismo que me había dicho Leticia. Esas medicinas no eran para tratamiento de cáncer. Con el corazón destrozado, regresé a mi casa ese mismo día. Roberto todavía no había regresado. Se suponía que iba a llegar hasta el jueves. Esa noche, sola en mi casa con los niños, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a descubrir toda la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Los siguientes meses fueron como vivir en una película de terror. Por fuera, yo seguía siendo la misma esperanza de siempre. Cuidaba a los niños, trabajaba en mis costuras, atendía a Roberto cuando regresaba de sus supuestos tratamientos. Pero por dentro, me había convertido en una detective investigando a mi propio esposo. Empecé a hacer cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. Cuando Roberto se iba en sus viajes, yo revisaba toda la casa buscando cualquier evidencia de lo que realmente estaba pasando. Revisé sus cajones, sus papeles, su ropa, todo. Buscaba direcciones, números de teléfono, recibos, cualquier cosa que me diera una pista sobre dónde iba realmente y qué hacía durante esos días. Una vez encontré un recibo de gasolina de una estación que estaba en dirección contraria a Guadalajara. El recibo tenía fecha y hora de un día que Roberto me había dicho que estaba en el hospital. Esto me confirmó que definitivamente no estaba yendo donde me decía que iba. También empecé a preguntarles a los vecinos si habían visto el camión de Roberto durante los días que se suponía que estaba fuera. Don Aurelio, que vivía en la esquina y siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba en la calle, me dijo algo que me heló la sangre. Esperanza, yo he visto a Roberto aquí en el barrio, en varios días que tú me dijiste que estaba en el hospital. Lo vi muy temprano en la mañana, como a las 6, subiendo a su camión. Cuando don Aurelio me dijo esto, tuve que disimular mi shock. Roberto había estado en el barrio en días que supuestamente estaba en Guadalajara. Esto significaba que, o bien iba y regresaba el mismo día, lo cual no tenía sentido con lo que me decía sobre quedarse varios días, o bien nunca había salido del pueblo y había estado mintiendo sobre todo. Decidí que tenía que seguirlo más de cerca. La próxima vez que Roberto me dijera que tenía que ir a sus tratamientos, yo iba a descubrir exactamente a dónde iba y qué hacía. La oportunidad llegó en septiembre de 1995. Roberto me dijo que tenía que ir a Guadalajara el martes y que iba a regresar hasta el viernes porque
Tenían que hacerle unos estudios muy especiales. El martes en la mañana, en lugar de despedirme de él en la casa como siempre hacía, le dije que tenía que ir al mercado temprano y salí antes que él. Me escondí en la tienda de don Aurelio, desde donde podía ver perfectamente cuando Roberto saliera con su camión. A las 7 de la mañana vi que Roberto salió de la casa con su maleta, subió a su camión y se fue. Pero en lugar de tomar la carretera hacia Guadalajara, tomó la carretera hacia el norte, hacia los pueblos pequeños de la región. Mi corazón empezó a latir como loco. Roberto no estaba yendo a Guadalajara. Estaba yendo en dirección completamente opuesta. Le pedí a don Aurelio que me prestara su bicicleta y salí siguiendo el camión a la distancia. Roberto manejó como 20 minutos hasta llegar a un pueblo que se llama La Esperanza. Ironías de la vida, ¿verdad? En La Esperanza, Roberto se metió por unas calles pequeñas hasta llegar a una casa de color rosa con un jardín muy bonito. Estacionó su camión en la entrada de la casa y se bajó con su maleta, como si llegara a su propia casa. Una mujer salió a recibirlo en la puerta. Una mujer que yo no conocía, más joven que yo, güerita, con el pelo largo y rizado. La mujer abrazó a Roberto como si fuera su esposo. Lo abrazó y lo besó en la boca, como si hubiera estado esperándolo con muchas ganas. Roberto correspondió el abrazo y entraron juntos a la casa, agarrados de la mano. En ese momento, parada ahí con la bicicleta de don Aurelio, viendo a mi esposo entrar a la casa de otra mujer como si fuera su hogar, entendí todo. Los 15 años de supuesto cáncer, todos los viajes, todas las mentiras, todo el dinero que habíamos gastado en medicinas falsas, todo mi sufrimiento cuidándolo. Todo había sido una mentira gigantesca para que Roberto pudiera tener una doble vida con otra mujer. Durante los siguientes 2 meses, me convertí en la mejor detective del mundo. Cada vez que Roberto se iba a sus supuestos tratamientos, yo hacía mis propias investigaciones. Descubrí que Roberto tenía con esa mujer no solo una relación amorosa, sino una vida completamente establecida. La mujer se llamaba Patricia y trabajaba como secretaria en la presidencia municipal de La Esperanza. Tenía 36 años, 5 años menor que yo en ese momento, y era viuda con una hija de 12 años. A través de mis investigaciones, descubrí que Roberto había estado saliendo con ella desde hacía 17 años, prácticamente desde que nació Roberto Jr., y empezó con la mentira del cáncer. Roberto le había dicho a Patricia que él estaba separado de su esposa, que ya no vivíamos juntos, pero que todavía no podíamos divorciarnos por problemas económicos. Le había dicho que los niños vivían conmigo, pero que él era libre de rehacer su vida. Patricia creía que Roberto era un hombre soltero, que solo tenía obligaciones económicas con su exesposa. También descubrí que Roberto había estado gastando muchísimo dinero en esa relación. Le había comprado muebles nuevos a Patricia para su casa, le pagaba una parte de la renta, le compraba ropa cara, llevaba a su hija a lugares caros los fines de semana. Todo ese dinero salía de las ganancias de sus viajes de chofer, pero también de todo el dinero extra que yo ganaba trabajando día y noche. La parte que más me dolió fue descubrir que Roberto había estado usando la historia del cáncer, no solo conmigo, sino también con Patricia, pero de manera diferente. A ella le había dicho que tenía que regresar cada tanto tiempo a cuidar a su exesposa enferma de cáncer, que yo estaba muy mal de salud y que él no me podía abandonar completamente porque podía morirme en cualquier momento. ¿Se dan cuenta de la crueldad de esta mentira? Roberto me tenía a mí cuidándolo como si él fuera el enfermo de cáncer, y a ella la tenía creyendo que yo era la enferma de cáncer que él tenía que cuidar. Había usado la misma mentira para manipular a las 2 mujeres que supuestamente amaba. Durante estos 2 meses de investigación, también descubrí otros detalles terribles. Roberto no solo tenía una relación con Patricia, sino que había estado presentándose en La Esperanza como un hombre completamente diferente. Les había dicho a todos que él era un empresario transportista exitoso, que tenía varios camiones y empleados. Les había dicho que venía de una familia acomodada de Guadalajara y que había decidido invertir en negocios de pueblos pequeños. Patricia y su familia creían que Roberto era un hombre rico y exitoso, que había elegido vivir de manera más sencilla en un pueblo pequeño.
No sabían que Roberto era un chofer normal, de familia humilde, casado y con 2 hijos. También descubrí que Roberto había estado prometiéndole matrimonio a Patricia durante años. Le había dicho que en cuanto resolviera sus problemas legales con su supuesta ex-esposa, o sea, yo, se iban a casar y que él se iba a mudar permanentemente a La Esperanza con ella y su hija. Cada detalle que descubría me daba más fuerzas para planear mi venganza. Porque sí, mis queridos, para ese momento ya no pensaba solo en confrontar a Roberto o dejarlo. Pensaba en vengarme de la manera más satisfactoria posible. Roberto había usado mi amor en mi contra durante 15 años. Había convertido mi preocupación por su salud en una herramienta para mantener su doble vida. Había hecho que yo trabajara como esclava para financiar sus mentiras. Había puesto en riesgo la estabilidad económica y emocional de mis hijos con sus engaños, y había planeado abandonarnos completamente para irse a vivir con Patricia. Durante octubre de 1995, trabajé en los detalles de mi plan. Tenía que ser perfecto, tenía que ser irrefutable, y tenía que ser devastador para Roberto. Después de 15 años de sufrimiento, yo merecía una venganza a la altura de la traición que había sufrido. Mi plan era complejo pero brillante. Aunque yo lo diga, tenía que coordinar varios elementos diferentes para que todo saliera perfecto, y tenía que mantenerlo en secreto absoluto hasta el momento exacto de ejecutarlo. Primero, necesitaba reunir todas las evidencias posibles de la doble vida de Roberto. Durante octubre y la primera mitad de noviembre, cada vez que Roberto se iba a La Esperanza, yo aprovechaba para recopilar más información. Tomé fotos de él llegando a la casa de Patricia. Conseguí copias de recibos de las cosas que le había comprado a ella, y hasta obtuve una copia del contrato de renta de la casa donde Patricia vivía, en el cual Roberto aparecía como aval. También documenté todas las mentiras médicas. Fui otra vez al hospital civil y pedí por escrito una constancia de que Roberto nunca había sido paciente ahí. Llevé las medicinas de Roberto a 3 farmacias diferentes y pedí que me dieran por escrito qué tipo de medicamentos eran realmente. Conseguí toda la evidencia médica que necesitaba para probar que Roberto nunca había tenido cáncer. Segundo, necesitaba aliados. Le conté toda la verdad a mi hermana Guadalupe, quien se quedó tan impactada como yo cuando supo todo. Guadalupe me ayudó mucho en la parte logística del plan. También hablé con mi compadre Joaquín, que era abogado, para que me asesorara sobre las partes legales de lo que iba más a hacer. Tercero, tenía que prepararme emocionalmente para el día de la ejecución, porque mi plan no solo iba a destruir las mentiras de Roberto, sino que también iba a cambiar mi vida para siempre. Después de ejecutar mi plan, ya no iba más a haber vuelta atrás. El elemento más importante de mi plan era el factor sorpresa. Roberto no podía sospechar nada hasta el último momento. Durante estas semanas, yo seguí actuando como la esposa preocupada y sacrificada de siempre. Seguí cuidándolo cuando regresaba de sus supuestos tratamientos. Seguí trabajando para pagar sus medicinas falsas. Seguí manteniendo la rutina de los últimos 15 años. Pero por dentro, yo ya era una mujer completamente diferente. Ya no era la Esperanza ingenua que creía todo lo que le decían. Era una mujer que había descubierto de qué era capaz cuando la traicionaban de la manera más cruel posible. Durante esas semanas, también empecé a preparar el aspecto económico de mi plan. Con la ayuda de mi compadre Joaquín, investigué cuáles eran mis derechos legales como esposa y cuáles eran las obligaciones de Roberto hacia mí y hacia los niños. También calculé aproximadamente cuánto dinero había gastado Roberto en Patricia durante todos estos años. Dinero que había salido de nuestros ingresos familiares. Otra parte fundamental de mi plan era decidir qué iba a hacer con Patricia. Al principio yo sentía mucha rabia hacia ella también, pero conforme fui descubriendo más detalles, me di cuenta de que Patricia había sido engañada casi tanto como yo. Roberto le había mentido sobre su situación. Le había hecho creer que él era libre. Le había prometido un futuro que nunca iba a poder cumplir. Decidí que Patricia tenía derecho a saber la verdad sobre Roberto, pero que mi método para contársela tenía que ser parte de la venganza contra él. Patricia iba a enterarse de la verdad al mismo tiempo que Roberto se diera cuenta de que yo sabía todo. En noviembre de 1995,
Ya tenía todos los elementos de mi plan listos. Solo faltaba elegir la fecha perfecta para ejecutarlo. Decidí que iba a ser en el próximo viaje de Roberto a La Esperanza, que estaba programado para el primer martes de diciembre. El domingo 26 de noviembre de 1995, Roberto me dijo que tenía que irse el martes a Guadalajara para unos estudios muy importantes. Me dijo que los doctores querían evaluarlo para ver si ya podían darle de alta, definitivamente, que había posibilidades de que fuera su último tratamiento. Incluso fingió emoción y esperanza por la posibilidad de que su cáncer finalmente estuviera curado. Esa noche, mientras Roberto dormía a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo y repasando mi plan una última vez. En menos de 48 horas, Roberto iba a descubrir que su mundo de mentiras se había derrumbado completamente, y yo iba a empezar mi nueva vida como una mujer libre de sus engaños. El martes 28 de noviembre de 1995 fue el día más importante de mi vida adulta. Era el día en que todo iba a cambiar para siempre. El día en que 15 años de mentiras iban a salir a la luz. El día en que Roberto iba a pagar por cada traición que había cometido contra mí y contra nuestros hijos. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Preparé el desayuno para Roberto y para los niños, como siempre. Roberto se levantó a las 6:30, desayunó conmigo. Me dio un beso de despedida y me dijo: «Me voy al hospital, mi amor. Regreso el viernes en la noche», como había dicho miles de veces en 15 años. Pero esa mañana, cuando Roberto salió de la casa con su maleta hacia su camión, yo sabía que era la última vez que iba a mentirme. En cuanto Roberto se fue, puse mi plan en acción. Primero llamé a mi hermana Guadalupe para confirmar que todo estaba listo de su parte. Después llevé a Roberto Jr. y a Alejandra con mi mamá, diciéndole que tenía que resolver unos asuntos importantes y que los niños iban a estar más seguros con ella. Roberto Jr. tenía 15 años y Alejandra 12, así que entendían que algo importante estaba pasando, pero no les dije exactamente qué. A las 9 de la mañana, mi compadre Joaquín llegó a mi casa con todos los documentos legales que habíamos preparado. Repasamos una vez más todos los detalles del plan y confirmamos que teníamos todas las evidencias que necesitábamos. A las 10 de la mañana salimos hacia La Esperanza. Yo iba en el carro de Joaquín y mi hermana Guadalupe nos seguía en su carro con una cámara de video que habíamos conseguido prestada. El plan era llegar a La Esperanza al mediodía, justo cuando Roberto y Patricia estarían almorzando juntos, como yo había observado que hacían todos los martes. Durante el viaje yo estaba más tranquila de lo que me había imaginado. Después de 2 meses de preparación, después de 15 años de mentiras, finalmente había llegado el momento de la verdad. Ya no había nervios, ya no había dudas, solo una determinación firme de hacer lo que tenía que hacer. Llegamos a La Esperanza exactamente a las 12:15. El camión de Roberto estaba estacionado afuera de la casa rosa de Patricia, tal como yo sabía que estaría. Guadalupe se quedó en su carro, lista para grabar todo con la cámara, mientras Joaquín y yo nos dirigimos a la puerta de la casa. Toqué la puerta con determinación. La que abrió fue Patricia, vestida con un vestido muy bonito, claramente arreglada para estar con Roberto. Cuando me vio, su cara mostró confusión porque, obviamente, no me conocía. «¿Patricia?», le pregunté. «Sí, soy yo. ¿En qué la puedo ayudar?», me respondió. «Mucho gusto. Mi nombre es Esperanza García de Hernández. Soy la esposa de Roberto Hernández. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La cara de Patricia se transformó completamente. Primero confusión, después shock, después horror. «La esposa. Pero Roberto me dijo que ustedes estaban separados, que usted estaba muy enferma». «Roberto le mintió», le dije con toda la calma del mundo. «Roberto y yo seguimos casados, vivimos juntos, y yo no tengo ninguna enfermedad. El que supuestamente tiene cáncer es él, aunque resulta que eso también es mentira». En ese momento apareció Roberto en la puerta, y cuando me vio, literalmente se puso blanco como un papel. Se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de decir una sola palabra. «Hola, Roberto», le dije con una sonrisa que seguramente daba miedo. «¿Cómo estuvo tu tratamiento de quimioterapia en el Hospital Civil?» «Ah, perdón. Se me olvidaba que el Hospital Civil no tiene registro de que alguna vez hayas sido paciente ahí. Durante 15 años.
Roberto empezó a balbucear, pero yo no le di tiempo de inventar más mentiras. Saqué de mi bolsa un folder con todos los documentos que había recopilado y se los enseñé a Patricia. Patricia, aquí tengo la constancia del Hospital Civil de que Roberto nunca ha sido paciente ahí. Aquí tengo los análisis de las medicinas que Roberto dice que toma para el cáncer, que resulta que son vitaminas y pastillas para el dolor de cabeza. Aquí tengo fotos de Roberto llegando a su casa durante días que me decía que estaba en el hospital. Y aquí tengo una copia de nuestro acta de matrimonio, que demuestra que Roberto y yo seguimos legalmente casados después de 17 años. Patricia tomó los documentos con las manos temblorosas y empezó a revisarlos. Conforme leía, su cara se iba transformando de shock a dolor, de dolor a indignación. «Roberto», le dijo Patricia con la voz quebrada, «todo esto es cierto. ¿Me has estado mintiendo durante todos estos años?» Roberto finalmente encontró su voz, pero solo para seguir mintiendo. «Patricia, mi amor, déjame explicarte. Esto no es lo que parece. Esperanza está confundida. Ella sí está enferma, pero no físicamente. Está enferma de los nervios». «¡Ya basta!», grité. Y por primera vez en 15 años, dejé salir toda la rabia que había estado guardando. «Roberto, ya basta de mentiras. Patricia, este hombre te ha mentido sobre todo. No está enfermo, no está separado de mí, no es empresario, no es nada de lo que te ha dicho». Patricia empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de rabia. Se dirigió a Roberto y le gritó: «Eres un mentiroso, eres un cobarde. Has estado jugando conmigo durante 17 años, y con ella también». Pero yo no había terminado. «Roberto, antes que te vayas tenemos otros asuntos que resolver». Saqué otro folder de mi bolsa. «Joaquín, por favor explícale a Roberto cuáles son sus obligaciones legales». Mi compadre se acercó a Roberto con una sonrisa profesional. «Señor Hernández, en este folder están los documentos de demanda de divorcio que su esposa va a presentar mañana. También está el cálculo de la pensión alimenticia que va a tener que pagar por sus 2 hijos menores de edad. Y está la demanda por restitución del dinero que ha gastado en mantener su relación extramarital con dinero de la sociedad conyugal». Roberto se puso más pálido todavía. «¿Restitución? ¿De qué dinero hablas?» «Del dinero que has gastado en Patricia durante todos estos años», le expliqué. «Según mis cálculos y las evidencias que tengo, has gastado aproximadamente 300.000 pesos en mantener esta relación durante 15 años. Dinero que salió de nuestros ingresos familiares, dinero que yo gané trabajando día y noche para pagar tus supuestas medicinas». Patricia, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó a Roberto con una furia que daba miedo. «¿Todo el dinero que gastaste en mí salía de ella? ¿De la mujer a la que le dijiste que tenía que cuidar porque estaba enferma de cáncer?» Roberto intentó hablar, pero Patricia no lo dejó. «Sal de mi casa, ahora mismo, y nunca vuelvas. No quiero verte, no quiero saber de ti, no quiero nada que me recuerde la mentira que has sido». Mientras Patricia gritaba, Guadalupe siguió grabando todo con la cámara. Cada palabra, cada reacción, cada momento de la destrucción del mundo de mentiras de Roberto quedó documentado. Finalmente, Roberto salió de la casa de Patricia, derrotado, humillado, expuesto. Cuando llegó a su camión, yo me acerqué a él una última vez. «Roberto», le dije en voz baja pero firme, «durante 15 años usaste mi amor en mi contra. Durante 15 años me hiciste creer que te estabas muriendo para justificar tu traición. Durante 15 años me hiciste trabajar como esclava para financiar tu doble vida. Ahora vas a pagar por cada mentira». Roberto me miró con una mezcla de miedo y derrota. «Esperanza, por favor. Podemos hablar. Podemos arreglar esto». «No», le respondí. «Se acabó el tiempo de hablar. Se acabó el tiempo de mentiras. Se acabó el tiempo de segundas oportunidades. Vas a pagar todo lo que me debes. Vas a cumplir con tus obligaciones con tus hijos. Y vas a salir de mi vida para siempre». Roberto se subió a su camión y se fue. Nunca más regresó a nuestra casa en el pueblo. Los días después de la confrontación en La Esperanza fueron una montaña rusa de emociones.
Por un lado sentía una satisfacción enorme de haber destruido las mentiras de Roberto de manera tan completa y devastadora. Por otro lado, tenía que enfrentar la realidad de que mi matrimonio había terminado y que ahora era una madre soltera con 2 hijos adolescentes. La primera reacción de la gente del pueblo fue de shock total. Nadie podía creer que Roberto hubiera fingido tener cáncer durante 15 años. Las vecinas que habían estado rezando por él, los amigos que habían estado preocupados por su salud, toda la comunidad que había apoyado a nuestra familia durante su supuesta enfermedad, todos se sintieron traicionados y engañados. Doña Carmen, mi vecina de enfrente, vino a visitarme el día después de la confrontación. «Esperanza», me dijo. «No puedo creer que Roberto haya sido capaz de algo así. Nosotros estuvimos orando por él durante 15 años. Le llevábamos caldos cuando regresaba del hospital. Nos preocupábamos por ustedes. ¿Cómo pudo mentir de esa manera?» La reacción de mis hijos fue la parte más difícil de todo este proceso. Roberto Jr., que ya tenía 15 años, se enojó muchísimo cuando le conté la verdad. No solo estaba enojado con su papá por las mentiras, sino también conmigo por haberle ocultado mis sospechas y mi investigación. «Mamá», me dijo, «¿por qué no nos dijiste que sabías que papá estaba mintiendo? ¿Por qué nos dejaste seguir preocupándonos por él si tú ya sabías que estaba bien?» Le expliqué que tenía que estar completamente segura antes de acusar a su papá de algo tan terrible y que tenía que preparar todas las evidencias para protegerlos a ellos. Pero entiendo que para Roberto Jr. fue muy confuso y doloroso descubrir que sus 2 padres le habían estado ocultando cosas importantes. Alejandra, que tenía 12 años, reaccionó de manera diferente. Ella se sintió más traicionada por Roberto que molesta conmigo. «Mamá», me dijo, «si papá no estaba enfermo, ¿por qué actuaba como si estuviera enfermo? ¿Por qué nos hizo pensar que se iba a morir?» Fueron conversaciones muy difíciles, pero necesarias. Los niños tenían derecho a saber la verdad sobre su padre, por dolorosa que fuera. En cuanto a los aspectos legales, mi compadre Joaquín se encargó de todo con mucha eficiencia. Presentamos la demanda de divorcio inmediatamente, alegando abandono de hogar y adulterio. También presentamos la demanda por restitución del dinero que Roberto había gastado en Patricia, calculado en aproximadamente 300,000 pesos. Roberto intentó defenderse contratando su propio abogado, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Las fotos, los documentos médicos, los testimonios, el video de la confrontación, todo demostraba claramente que había estado mintiendo y engañando durante 15 años. La parte económica fue complicada. Roberto trató de esconder sus bienes y sus ingresos reales, pero a través del proceso legal, descubrimos que tenía bastante más dinero del que yo había pensado. Además de su camión, tenía una cuenta de ahorros y algunas inversiones pequeñas que había hecho con el dinero que supuestamente gastábamos en sus tratamientos médicos. El proceso de divorcio duró 8 meses, pero al final obtuve casi todo lo que pedía. Roberto tuvo que pagarme una compensación económica por los años de engaño, tuvo que darme la casa donde vivíamos y tuvo que comprometerse a pagar pensión alimenticia para los niños hasta que cumplieran 18 años. Pero la satisfacción más grande no fue económica, fue emocional. Roberto había perdido todo. Había perdido a su familia, había perdido a Patricia, había perdido la confianza de toda la comunidad, había perdido su reputación. Todas las mentiras que había construido tan cuidadosamente durante 15 años se habían derrumbado en una sola tarde. Patricia también sufrió mucho después de descubrir la verdad. Supe por otras personas que ella entró en una depresión fuerte después de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira durante tantos años. Perdió la confianza en su capacidad de juzgar a las personas y decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. En cuanto a Roberto, después del divorcio prácticamente desapareció. Cumplió con sus obligaciones de pensión alimenticia durante un tiempo, pero eventualmente dejó de pagar y nadie supo más de él. Nunca mantuvo contacto con Roberto Jr. o con Alejandra, lo cual honestamente fue mejor para todos. La vida después del divorcio fue un renacer completo. Por primera vez en casi 20 años de matrimonio,
Especialmente en esos últimos 15 años de mentiras, yo era completamente libre de tomar mis propias decisiones, de planear mi propio futuro, de vivir sin la ansiedad constante de cuidar a alguien que supuestamente se estaba muriendo. Los primeros meses fueron de mucho trabajo y ajuste. Tuve que acostumbrarme a ser la única responsable de todas las decisiones familiares, pero también tuve que acostumbrarme a tener toda mi energía disponible para cosas productivas, en lugar de desperdiciarla preocupándome por las mentiras de Roberto. En 1996, decidí expandir mi negocio de costuras. Con el dinero de la compensación que Roberto tuvo que pagarme, compré una máquina de coser industrial y empecé a hacer uniformes para empresas locales. Mi reputación como costurera era muy buena en el pueblo, y pronto tenía más trabajo del que podía manejar yo sola. Roberto Jr. y Alejandra se adaptaron muy bien a la nueva situación. Roberto Jr., que ya tenía 16 años, empezó a trabajar conmigo los fines de semana, ayudándome con las entregas y con las cuentas del negocio. Se volvió muy responsable y maduro, y creo que ver toda la verdad sobre su padre lo motivó a ser un hombre completamente diferente. Alejandra, que tenía 13 años, se concentró en sus estudios y se volvió una excelente estudiante. Creo que la experiencia la hizo más determinada a ser independiente y a nunca depender de nadie más para su seguridad económica o emocional. En 1998, algo inesperado pasó. Conocí a un hombre llamado Fernando, que era viudo, y trabajaba como maestro en la escuela secundaria donde estudiaba Alejandra. Fernando tenía 45 años, yo tenía 44. Tenía 2 hijos ya adultos, y había enviudado 3 años antes cuando su esposa murió de un ataque al corazón. Fernando me conoció primero como la mamá de Alejandra, pero después empezamos a platicar más cuando coincidíamos en eventos de la escuela. Era un hombre completamente diferente a Roberto, honesto, transparente, trabajador y, sobre todo, incapaz de mentir. Después de lo que había vivido con Roberto, yo tenía mucho miedo de volver a confiar en un hombre, pero Fernando me demostró gradualmente que no todos los hombres eran como mi ex esposo. La relación con Fernando se desarrolló muy lentamente. Durante casi un año fuimos solo amigos, que platicábamos de nuestros hijos, de nuestros trabajos, de la vida en general. Fernando sabía toda la historia de Roberto y las mentiras, y entendía perfectamente por qué yo era tan cautelosa. En 1999, Fernando y yo empezamos a salir formalmente. Fue muy diferente a cuando conocí a Roberto. Esta vez yo era una mujer madura, experimentada, que sabía exactamente qué quería y qué no quería en una relación. Fernando respetó completamente mi proceso y nunca me presionó para nada. Mis hijos aceptaron muy bien a Fernando. Roberto Jr. apreció que Fernando era un hombre honesto, que trataba a su mamá con respeto y cariño real. Alejandra adoró tener una figura paterna que realmente se preocupaba por sus estudios y sus planes futuros. En 2000, Fernando me pidió matrimonio. Fue una propuesta muy sencilla y honesta. Esperanza, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que seamos una familia. Quiero cuidarte como tú mereces ser cuidada. Y quiero que sepas que nunca vas a tener que dudar de mi honestidad. Nos casamos en diciembre de 2000, en una ceremonia pequeña con nuestras familias y amigos cercanos. Fue una boda completamente diferente a mi primera boda con Roberto. Esta vez, yo sabía exactamente con quién me estaba casando. Sabía exactamente qué tipo de vida íbamos a construir juntos. Fernando y yo combinamos nuestros negocios. Él siguió trabajando como maestro, pero también me ayudó a expandir el negocio de costuras. Con su experiencia en administración y mis habilidades de costura, logramos abrir un taller más grande y contratar a 3 personas más. Roberto Jr. terminó la preparatoria y decidió estudiar administración de empresas. Quería ayudarnos con el negocio familiar, pero también quería tener sus propias oportunidades profesionales. Se casó en 2005 con una muchacha muy buena del pueblo vecino, y ahora tengo 3 nietos preciosos. Alejandra terminó la universidad y se volvió contadora. Se mudó a Guadalajara para trabajar en una empresa grande, pero regresa al pueblo frecuentemente a visitarnos. Se casó en 2010 con un ingeniero que conoció en el trabajo, y tienen 2 hijos. En cuanto a Roberto, después del divorcio prácticamente desapareció de nuestras vidas.
Los primeros años pagó la pensión alimenticia irregularmente, pero eventualmente dejó de pagar completamente. Nunca mantuvo contacto con Roberto Jr. o con Alejandra, lo cual honestamente fue mejor para todos. Ahora, 30 años después de todo este drama, puedo decir con completa honestidad que descubrir las mentiras de Roberto y vengarme de él fue lo mejor que pude haber hecho. No solo por la satisfacción de hacer justicia, sino porque me permitió librarme de una relación tóxica y reconstruir mi vida de una manera completamente nueva y mejor. Fernando y yo llevamos 25 años de matrimonio y han sido los años más felices y tranquilos de mi vida adulta. Tenemos un negocio próspero, una familia unida y, sobre todo, una relación basada en la honestidad total y el respeto mutuo. Fernando nunca me ha mentido sobre nada, ni siquiera sobre cosas pequeñas, porque entiende perfectamente lo importante que es la confianza para mí. Mis hijos crecieron viendo un ejemplo de lo que es un matrimonio saludable. Roberto Jr. y Alejandra tienen relaciones muy sólidas con sus parejas, y creo que parte de eso se debe a que aprendieron desde jóvenes a valorar la honestidad y a no tolerar mentiras o engaños. El negocio de costuras que empecé como necesidad económica se convirtió en una empresa familiar exitosa. Ahora tenemos 10 empleados. Trabajamos con empresas de toda la región y hemos logrado una estabilidad económica que nunca tuve durante mi matrimonio con Roberto. Pero lo más importante de todo es que recuperé mi autoestima y mi confianza en mi propia capacidad de juicio. Durante 15 años, Roberto me hizo creer que yo era una mujer ingenua, que necesitaba protección y cuidado. La experiencia de investigarlo, descubrir sus mentiras y ejecutar mi venganza me demostró que yo era mucho más fuerte e inteligente de lo que había creído. Muchas veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber sido tan dura con Roberto, si no siento que mi venganza fue excesiva. Mi respuesta siempre es la misma. Roberto tuvo 15 años para ser honesto conmigo. Tuvo 15 años para elegir entre Patricia y yo. Tuvo 15 años para dejar de usar mi amor en su contra. Él eligió continuar con las mentiras hasta el final, así que las consecuencias fueron completamente merecidas. También me preguntan si no me da tristeza que Roberto perdiera todo. La verdad es que no. Roberto no perdió nada que fuera realmente suyo. Su familia se basaba en mentiras, su relación con Patricia se basaba en mentiras, su reputación se basaba en mentiras. Cuando se derrumbaron las mentiras, lo único que se perdió fueron ilusiones falsas. Lo que sí me da mucha satisfacción es saber que mi venganza fue completamente justa y proporcional. Roberto usó una enfermedad falsa para manipularme durante 15 años, y yo usé la verdad para destruir su mundo de mentiras en un solo día. Roberto gastó nuestro dinero familiar en mantener a otra mujer durante 15 años, y tuvo que devolverme ese dinero con intereses. Roberto me mintió y me traicionó durante 15 años, y perdió a su familia para siempre. Hace apenas 3 años, en 2022, Fernando y yo estábamos en Guadalajara, haciendo unas compras para el negocio, cuando en un semáforo vi a un hombre que me pareció familiar. Era Roberto, 30 años después. Se veía muy envejecido, muy acabado, caminando solo por la calle con ropa gastada y una apariencia de persona que ha tenido muchas dificultades en la vida. Al principio no estaba segura de que fuera él, pero cuando el semáforo cambió y el hombre volteó hacia nuestro carro, no me quedó duda. Era Roberto, pero un Roberto muy diferente al hombre que había conocido. Se veía triste, derrotado, como alguien que había perdido todo lo importante en la vida. Fernando se dio cuenta de que había reconocido a alguien. ¿Ese es Roberto?, me preguntó. Cuando le confirmé que sí, Fernando me preguntó si quería que nos detuviéramos para hablar con él. Mi respuesta fue inmediata. No, no tengo nada que hablar con ese hombre. Ver a Roberto después de tantos años me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Mientras él se veía acabado y solo, yo iba en el carro con mi esposo de 25 años, regresando a nuestro negocio próspero, a nuestra casa llena de fotos de hijos y nietos felices, a una vida construida sobre la base de la honestidad y el amor verdadero.
Esa noche le conté a Fernando sobre el encuentro, y él me dijo algo muy sabio. Esperanza. Roberto no perdió su vida por tu venganza. Roberto perdió su vida por sus propias decisiones. Tú solo te aseguraste de que no siguiera destruyendo la tuya. Es cierto. Yo no destruí la vida de Roberto. Roberto destruyó su propia vida con sus mentiras y traiciones. Yo solo me protegí a mí misma y a mis hijos, y construí algo mejor para todos nosotros. Mis queridos, quiero terminar mi historia con el mensaje más importante. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para reconstruir la vida sobre bases sólidas. No importa si tienen 30, 40, 50, 60 años o más. Si están viviendo en mentiras, si están siendo traicionados, si están siendo usados, ustedes tienen el poder de cambiar su situación. No se conformen con migajas de amor. No se conformen con medias verdades. No se conformen con relaciones que los hacen sentir inseguros o infelices. Ustedes merecen amor verdadero, honestidad completa y respeto absoluto. Y si alguien los traiciona como Roberto me traicionó a mí, no tengan miedo de actuar. La justicia no siempre llega sola. A veces tenemos que crearla nosotros mismos. Planeen bien, actúen con inteligencia y asegúrense de que las consecuencias sean proporcionales a la traición que sufrieron. Roberto pensó que podía engañarme para siempre porque yo era una mujer sencilla de pueblo. Se equivocó. Nunca subestimen el poder de una mujer determinada a defender su dignidad. Gracias por escuchar mi historia, mis queridos. Espero que les sirva de inspiración para defender sus propias vidas si alguna vez se encuentran en una situación similar. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y comentarme de qué parte de México nos están viendo. Y recuerden, nunca, pero nunca es tarde para ser libres.